¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Antes que todo, muchas gracias por el tiempo que nos están compartiendo para este webinar llamado Explotación Laboral, Análisis Integral de la Reforma y las implicaciones para las empresas. Me presento, soy el licenciado Francisco Gama y me encargaré de presentar a los ponentes que nos acompañan el día de hoy. En primer lugar, tenemos a Moisés Castro Pizaña, director y socio fundador de Buffet Castro Pizaña SC. Moisés Castro Pizaña es un destacado abogado penalista con una sólida formación académica en Derecho por la Universidad de Anáhuac y una maestría en Derecho Procesal Penal. Está certificado en el sistema penal acusatorio y tiene una especialidad en Derechos Humanos. Con amplia experiencia en litigio penal, se especializa en amparo penal, delitos fiscales, lavado de dinero y asesoría jurídica, tanto a víctimas como a empresas. Es pionero en establecer programas de cumplimiento penal y prevención del delito en organizaciones. Fue presidente del Consejo Directivo Nacional de ANADE del año 2021 al 2022 y es miembro activo de varias asociaciones legales prestigiosas. También es un reconocido conferencista y profesor en universidades de alto nivel, promoviendo la integridad empresarial y el derecho penal sin corrupción. Por otra parte, tenemos a Ociel Alejandro Guerrero, socio administrador del despacho Vega Guerrero y Asociados. Ociel Guerrero es abogado por la Universidad Panamericana. Se desempeñó en la firma Hogan Lovells como asociado en materia laboral. Es maestro en Derechos Humanos y Garantías por el ITAM y en 2014 fundó el despacho Vega Guerrero y Asociados, firma multidisciplinaria de asesoría legal empresarial. En 2020 concluyó una maestría en Derecho Laboral en la Escuela Libre de Derecho. Ha sido reconocido por Chambers and Partners, Best Lawyers, The Legal 500 y Latin Lawyer como abogado recomendado en el área laboral. Dirige la práctica laboral y de seguridad social en BGA, asesorando empresas nacionales y extranjeras. Además, es miembro del Comité Laboral de la International Bar Association y la American Bar Association. De igual manera, nos acompaña Javier Ambriz de Lara, abogado por la Universidad de Guadalajara, así como maestro en Derecho del Trabajo por la Escuela Libre de Derecho. Actualmente se desempeña como director de litigio laboral en la firma Vega Guerrero y Asociados. Ejerce su práctica exclusivamente en la defensa de la parte patronal, englobando litigios individuales o colectivos, elaboración y revisión de contratos individuales y colectivos, relación con grupos sindicales, asuntos de derecho laboral administrativo, inspecciones laborales y obligaciones en materia de seguridad social. El licenciado Ambriz ha asesorado exitosamente ante tribunales laborales y juntas de conciliación en conflictos individuales y colectivos, tanto empresas mexicanas como de capital extranjero. Ha formado parte en distintos foros y comités en materia de derecho del trabajo, en organismos tales como ARIAC, GEJA, Coparmex, Cancintra y ANADE. Asimismo, ha impartido cátedra como profesor tanto en la licenciatura en Derecho como en la maestría en Derecho en la Facultad de Derecho en la Universidad Panamericana. Les cedo la palabra a los ponentes. Muchas gracias. Muchas gracias, Francisco. Pues muy buenos días a todas y a todos. Gracias por acompañarnos. Es un gusto poder estar platicando esta mañana con tantas personas que se han conectado, amigas, amigos, clientes, tanto de la firma Vega Guerrero y Asociados como de Castro Pizaña Abogados. Agradecer a Moisés por haberse sumado a esta iniciativa también. Para poder analizar esta reforma. Como saben, hace unos días se publicó una reforma a la ley en materia de trata de personas y hoy vamos a platicar de ella, porque esta es una reforma que ha tenido muchas interpretaciones que se le han venido dando a través de medios de comunicación, en los foros laborales, y queremos hoy abordar desde la parte laboral. Javier y un servidor hablaremos desde la parte laboral, Moisés hablará desde la parte penal y daremos estas recomendaciones que nosotros consideramos que deben de implementar las empresas para poder evitar cualquier tipo de contingencia. Iremos desahogando cada una de las partes de esta reforma, haremos un análisis integral, armónico de esta ley,
considerando también algunos temas que tiene actualmente la Ley Federal del Trabajo, algunas otras legislaciones en materia penal y desde luego que, bueno, aprovecho para recordar los canales de comunicación. Con mucho gusto estamos abiertos a que nos envíen todas las preguntas que consideren. Iremos dándole lectura a las mismas probablemente durante el propio desahogo de la plática y en caso de que sea necesario, al final también habremos de tener un espacio para preguntas y respuestas. Así que, pues, si me lo permiten, iniciaremos. Le pediré a Javier nos platique un poquito del antecedente de esta reforma, dónde viene, cuándo surgió y de ahí empezamos a hacer este análisis. Muchas gracias. Gracias, Kelly. Pues antes que nada, agradecer la asistencia de todos y cada uno de ustedes, dándoles un excelente día. Y pues bueno, como lo comentamos, el motivo de llevar a cabo esta sesión es explicar los alcances que tiene la reforma o más la adición que se realizó al artículo 21 de la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas y para la protección y asistencia de las víctimas de estos delitos. Es el nombre completo y correcto de esta normativa que se amplió. Esto sucedió el pasado día 7 de junio a través de la publicación en el Diario Oficial de la Federación, en la cual se determina cuáles van a ser los conceptos que entenderemos como trata de personas. Dentro de estos conceptos hay una subdivisión en la cual entra la definición de explotación laboral y nos habla de una serie de requisitos o conductas que justificarán la explotación laboral. Lo que se adicionó fue una fracción cuarta a este artículo 21, en la cual se establece que el trabajador que labore tiempos superiores a los que establece la ley entrará como un trabajador explotado. Por lo tanto, esto alertó al sector empresarial, tuvo este auge mediático que ya todos conocemos, porque pues, empezaron estas interpretaciones erróneas, ¿no? Y aventuradas de que si trabajo tiempo extra me van a meter a la cárcel, a partir de la novena hora que trabaje en un día, pues ya van a ser más de las 8, entonces ya puedo ir y presentar una denuncia contra mi patrón para que le priven de su libertad. Y pues bueno, la intención de esto es que a través, como ya lo comentó Ciel, de nuestras visiones podamos dar mucha claridad a este punto. Entonces, principalmente lo que sucedió fue esto. Únicamente se adicionó una fracción al artículo 21 de la Ley de Trata, en la que se estipula que se considerará una explotación laboral el laborar un tiempo excedente al que contempla la ley. Sin embargo, iremos desenmarañando punto a punto lo que se reformó. Bueno, dentro de lo que establece la ley, ahorita cederé el uso de la voz a Moisés, que él es el especialista en materia penal, y tratándose de una legislación de esta índole, pues es muy necesario tener su opinión. Sin embargo, pues bueno, uno de los conceptos que habla esta ley, que tiene que ver directamente con el entorno laboral, es que la ley, en uno de sus objetos, tiene evitar el abuso de poder, entendiendo este como un aprovechamiento de un sujeto activo para la comisión del delito, un aprovechamiento que deriva de una relación, que en este caso puede ser una relación laboral, y que implica una dependencia o subordinación, es decir, del jefe a el subordinado, para obtener un beneficio de manera ilícita. Entonces, estos van a ser parte de los conceptos esenciales que vamos a ir explicando, tanto el abuso del poder como la explotación, como el tema de las jornadas. Entonces, si te parece bien, Moisés, si nos puedes explicar un poquito los alcances de esta ley, quiénes la persiguen, cómo se regula, etcétera. Claro que sí, Javier. Muchas gracias. Primero que nada, agradecerles, Osiel, Javier, por esta importante iniciativa de hacer este webinar y por la invitación. Es un honor para mí acompañarlos en el día de hoy y saludar a toda la gente que nos acompaña. Muchas gracias. Y desde luego los miembros de Vega Guerrero y Asociados también por esta iniciativa. Déjenme darles cuál es la perspectiva desde el punto de vista estrictamente penal. Como penalista, ¿cómo leo yo esta adición a la ley de trata, la fracción cuarta?
a la que se refería hace unos momentos Javier, pero creo que tendríamos que partir sobre la exposición de motivos de la propia ley de trata para entender qué es lo que está buscando prevenir o evitar la ley de trata. Todas las normas penales, como saben, pues tienen una causalidad, están diseñadas por el Estado para efecto de que aquellas conductas que se consideran realmente graves puedan ser inhibidas con motivo de la coerción penal, con motivo de la amenaza penal del Estado de perseguir, sancionar penalmente a las personas que pueden llegar a cabo estas conductas u omisiones que se definen específicamente en los tipos penales. Y déjenme referirme específicamente a lo que debe entenderse por trata de personas. La trata de personas es una evolución de la trata de blancas. Ese concepto evolucionó de manera importante y a partir del protocolo para prevenir, reprimir, sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, que contempla la Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional, el famoso la Convención de Palermo o Protocolo de Palermo, que fue firmado en diciembre de 2000 junto a la Convención, con la Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional, que es la Convención de Mérida, y que fueron ratificados por el Senado mexicano en 2003, de manera que el Estado mexicano está obligado a sujetarse a esos lineamientos. Lo que busca es prevenir y sancionar pues la trata de personas entendida como la captación, y eso lo dice expresamente la exposición de motivos de la ley de trata que fue expedida en el gobierno del expresidente Calderón, y dice, se entenderá por captación, perdón, por trata de personas, la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, ojo, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder, que podría entenderse que desde la perspectiva del empleador y el empleado podría darse un abuso de poder, o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, ojo, muy importante, con fines de explotación. La finalidad tendrá que ser explotación. El problema es que en materia penal, los elementos subjetivos que atienden a la causalidad o a la finalidad de las normas penales, pues son elementos que se analizan al final del proceso penal, hasta que ya estamos en la audiencia de juicio. Y en el Inter, pues puede venir una denuncia, puede venir una investigación, puede venir incluso una vinculación a proceso, una imputación, vinculación a proceso, imposición de medidas cautelares, y a partir de ahí, derivarse después, si existe responsabilidad en una audiencia de juicio, determinar si se sanciona penalmente o no a la persona y o a la empresa derivado de una posible explotación laboral. Em, Muy importante decir que el consentimiento que se dé por la víctima de este tipo de delitos que están previstos en la ley de trata, porque son muchos delitos los que están en la ley de trata, estamos específicamente analizando nada más lo que dice la fracción cuarta del artículo 21, que es la adición que nos ocupa en este webinar, pero lo que señala la exposición de motivos es que el consentimiento dado por la víctima de la trata de personas a toda forma de explotación que se tenga la intención de realizar, no se tendrá en cuenta cuando se haya recurrido a cualquiera de los medios enunciados en dicho apartado. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque tengamos el consentimiento del empleado, pudiera, o sea, eso no es una eximente para que se investigue una posible explotación laboral. Ahora, veamos en cuanto a los fines y a los, em, y a los objetos de esa ley de trata, pues ya definido lo que busca y lo que tutela, el bien jurídico que tutela esa norma penal, todos los delitos en la ley de trata, es la dignidad de las personas. De manera que si nosotros cuidamos que la dignidad de las personas no se vea vulnerada, estamos de alguna manera avanzando de manera positiva para evitar un riesgo desde el punto de vista penal. Fíjense lo que dice el artículo 21. Será sancionado con pena de 3 a 10 años de prisión y de 5,000 a 50,000 días de multa. Ojo, porque se puede agravar si se trata de personas de las comunidades indígenas, de alguna etnia o incluso afromexicanos, y se podrá incrementar la pena de prisión y la multa a quien explote laboralmente a una o más personas. Y la definición de explotación laboral, como bien nos decía Javier,
pues se define en las cuatro fracciones del artículo 21, tales como cuáles son aquellas condiciones que se consideran de explotación laboral. Cuando una persona obtiene directa o indirectamente beneficio injustificable, no hay justificación de tener ese beneficio, ya sea económico o de otra índole, pensando desde la perspectiva del patrón que pone a trabajar a sus empleados o a sus obreros, que sea de manera ilícita, tiene que haber una ilicitud y por ello cobra relevancia la adición a la fracción cuarta que habla de que las jornadas de trabajo por encima de lo estipulado por la ley podrían entonces considerarse ilícitas mediante el trabajo ajeno, es decir, el trabajo del empleado, sometiendo a la persona a prácticas que atenten contra su dignidad. De manera que la ley entiende que podría atentar contra la dignidad de un empleado, pues aquellas jornadas de trabajo que estén por encima de lo que señala la propia ley. Ojo, la ley, que no sabemos si se refiere la edición a la Ley Federal de Trabajo, a la Ley de Trata o simplemente a lo previsto en la ley, porque viene en mayúsculas el tema de la ley, ¿no? Entonces, a partir de este análisis, nosotros tendríamos que identificar, pues, cuáles serían aquellas jornadas de trabajo por encima de lo estipulado por la ley. Ahí la interpretación de nuestros colegas en materia laboral, desde luego de los socios y abogados de Vega, Guerrero y asociados, va a ser muy importante para entender desde la perspectiva eminentemente laboral qué se entendería más allá de lo estipulado por la ley. Podríamos considerar las horas extras como permitidas, aquellas que están señaladas por la propia Ley Federal de Trabajo como jornada extraordinaria, que son 3 horas, máximo 3 horas diarias y no más de 9 horas a la semana, y aquellas que se pacten o que se acuerden con el consentimiento del trabajador por la propia forma del negocio o por la propia actividad que se desempeña, más allá, siempre y cuando se trate de una jornada extraordinaria y no ordinaria, podrían considerarse como dentro del marco de la ley. Ese es el punto que nos tiene hoy aquí. Y yo quisiera, a partir de aquí, pues simplemente hacerles observar los riesgos procesales a los que nos vemos expuestos para después, desde la perspectiva laboral, poder desenmarañar todo esto que se ha venido planteando y poder identificar, pues, en qué condiciones y en qué casos particulares podríamos tener realmente un riesgo desde la perspectiva penal. Simplemente mencionarles muy breve que estas conductas están sujetas a prisión preventiva oficiosa. Ojo, el artículo 19 constitucional señala de manera oficiosa la imposición de la prisión preventiva cuando se esté investigando los delitos previstos en la ley de trata. Y eso incluye el artículo 21. Entonces, sí, créanme que es una cuestión que procesalmente agrava las circunstancias, porque aun y cuando nos encontremos en una etapa de investigación, las personas físicas que estén siendo investigadas podrían estar sujetas a prisión preventiva de manera oficiosa. Ni siquiera habría discusión si se justifica o no la prisión como una medida cautelar. Estos delitos se persiguen de oficio, eso es importante decirlo. No hay una necesidad de que haya una querella del empleado afectado o de la persona o personas que están siendo sometidas a esa explotación laboral. Cualquier persona puede denunciarla y la autoridad tiene obligación de investigar y de determinar si existe un hecho que la ley señala como delito y existe responsabilidad, al menos de manera probable, para iniciar el procedimiento en contra de alguna persona. Y, em, y por tanto, la propia autoridad laboral en una revisión o cualquier persona podría presentar una denuncia ante el Ministerio Público y el Ministerio Público es importante que sepan que tendría que ser una autoridad de carácter federal porque los delitos en materia de trata son delitos que son normados por la materia federal. Hacer una ley federal, la ley de trata, y este tipo penal estar en la ley de trata, tendrá que ser la autoridad federal la que investigue este tipo de delitos. Por eso la Fiscalía General de la República es la encargada de la investigación. La que sigue, por favor. Muy importante decir, además de la prisión preventiva oficiosa durante la fase de investigación complementaria, una vez que nos vinculan a proceso y nos ponen medidas cautelares, estamos hablando de que en el procedimiento penal apenas se están investigando los hechos y el riesgo procesal es la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa en contra de las personas físicas que pudieran considerarse probables responsables del hecho de explotación laboral que se esté investigando.
Puede ser el patrón, el jefe inmediato, puede ser el coordinador de recursos humanos, puede ser el director de la planta o de la empresa donde esté llevándose a cabo la actividad que se esté investigando si pudiera considerar o considerarse una explotación laboral. Y por tanto, es importante señalar que también son de los delitos la trata de personas, incluyendo el artículo 21 que estamos analizando, de los que se puede responsabilizar a las personas jurídicas por sí mismas. Y la responsabilidad de las personas jurídicas se atribuye no por la comisión del hecho delictivo, estamos hablando de una explotación laboral. La explotación laboral de existir va a ser atribuida pues a la persona que es favorecida o que instruye o que ordena esa sobreexplotación laboral, pero la persona jurídica también será sancionada y la sanción será no por la comisión del hecho delictivo, pero sí por su participación en el hecho. Y la participación en el hecho delictivo de las empresas se sustenta en el artículo 421 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que señala que debe existir un debido control para evitar la comisión de hechos delictivos. De los hechos delictivos que se señalan desde luego, en el artículo 11 bis del Código Penal Federal, dentro de los que están los delitos previstos en la ley de trata, que es el delito que estamos hablando. De manera que si el delito es cometido a nombre, a cuenta, en beneficio o a favor de la persona jurídica podría ser responsabilizada penalmente, podría ser vinculada a proceso, y si se vincula a proceso a la persona jurídica, además de la prisión preventiva oficiosa en contra de la persona de la empresa que pudiera ser responsabilizada, la persona jurídica podría ser expuesta a medidas cautelares provisionales, pero son medidas muy fuertes, como clausura de establecimiento, suspensión de actividades, embargo de bienes o cuentas bancarias, incluso intervención a la caja, en lo que se sigue la investigación. Aunque no exista los fines de explotación, aunque no exista una finalidad o sea injustificada o ilícita, digamos, esa vinculación con la persona que se dice que está siendo explotada laboralmente, con eso va a ser suficiente para que en el proceso, en la etapa de investigación, se siga. Desde luego que las consecuencias jurídicas que se pudieran imponer ya en una sentencia, en un juicio oral, pues son gravísimas. Puede incluso llegar a la disolución de la organización como una pena y a la imposición de multas muy fuertes para las empresas. Por eso es muy importante que se trabaje desde la perspectiva de la prevención. Al final daremos algunas recomendaciones, desde luego desde la perspectiva laboral y desde la perspectiva penal, cómo se deben documentar esas relaciones laborales con los empleados y algunos aspectos muy particulares desde la perspectiva penal. Yo hasta aquí lo dejaría por el momento, simplemente para darles un contexto procesal. Recuerden nada más que en materia penal cualquier persona puede denunciar este delito y una vez que se denuncia, se inicia la investigación, la fiscalía no está obligada a avisarnos que nos está investigando, el Ministerio Público puede agotar la investigación inicial y ya que tenga más o menos armado con datos de prueba que hagan probable que la persona física participó en esta posible explotación laboral y que la persona jurídica de manera probable inobservó el debido control previsto en el 421 del Código Nacional, pues para no ser responsabilizada como persona jurídica, se le podrá llamar a audiencia inicial ante juez de control, formular imputación, vincular a proceso e imponerles estas medidas cautelares. Personas físicas, prisión preventiva oficiosa, de acuerdo al artículo 19 constitucional, no hay siquiera debate para ver qué medida cautelar es suficiente para mantener a la persona pendiente de su procedimiento. Y dos, se puede vincular a proceso e imponer medida cautelar a las personas jurídicas, a las empresas. De manera que eso pues nos obliga pues a ponernos a trabajar en la prevención de manera importante, a contar con programas de prevención penal y desde luego a tener un debido compliance laboral que nos mitigue estos riesgos a los que ahora estamos expuestos con estas normas que son realmente muy poco claras y que dejan completamente a la interpretación, pues, a qué se refiere aquellas jornadas de trabajo por encima de lo estipulado por la ley. Adelante, por favor. Adelante, Ociel. Correcto, correcto. Muchas gracias. Gracias, Moisés, gracias. Como bien comenta Moisés, pues, uno de los puntos medulares va a ser que vamos a entender por jornadas de trabajo encima de la ley. Y pues como decimos los abogados, suponiendo sin conceder que la redacción
de la ley de tratas se refiera a lo que establece la Ley Federal del Trabajo, porque pues, evidentemente la ley de tratas no establece qué tipo de jornadas existen, ni mucho menos, la que lo establece pues, es la Ley Federal del Trabajo. Pues bueno, es necesario analizar qué es lo que establece y bueno, si realmente regula el tiempo extraordinario, si hay un límite en el tiempo extraordinario. Entonces, eso es lo que ahora me compete explicarles. De entrada, la Ley Federal del Trabajo nos habla de tres tipos de jornadas laborales, entendiendo jornada, primeramente, como el periodo del tiempo mediante el cual el trabajador está puesto a disposición del patrón. Esa es la definición de jornada. A veces entendemos que la jornada es el tiempo que elabora el trabajador y no es así. Es el tiempo que se encuentra a disposición, porque puede ser que dentro de la jornada pues, no esté con la eficiencia a tope o por alguna circunstancia no esté laborando, pero si está puesto a disposición, se entiende como tiempo efectivo de la jornada. Ustedes lo pueden ver con la famosa media hora de descanso diario. Ese es un tiempo en el cual se computa dentro de la jornada laboral porque se entiende que esa media hora de descanso el trabajador sigue estando puesto a disposición del empleador. Entonces, es importante definir estos conceptos. Ahora bien, ya habiendo definido lo que es jornada, tenemos que hay tres tipos de jornada, las cuales se diferencian por los horarios en los que inician y terminan. La jornada diurna, que es la clásica, la que conocemos de 8 horas al día, es cualquiera que se encuentre dentro de las 6 de la mañana y las 8 de la noche. La nocturna, que esa tiene un tope diario de 7 horas, debe de ser en el tiempo restante, es decir, a partir de las 8:01 de la noche y hasta las 5:59 de la mañana. Esa será una jornada nocturna. Y la jornada mixta es aquella que tenga un inicio o terminación que tenga una mezcla, digamos, de la diurna y la nocturna, siempre y cuando el periodo que se abarque en el tiempo nocturno sea menor de 3 horas y media. De lo contrario, por mucho que inicie en jornada diurna y también nocturna, si tiene más de 3 horas y media en el nocturno, se va a entender como nocturna para todos los alcances legales. Y el tope de esta jornada mixta es 7,5 horas y media. A partir de ello, la propia Ley Federal del Trabajo nos establece que sí es posible prolongar la jornada de trabajo. Sin embargo, establece el concepto por circunstancias extraordinarias y sin que este excedente rebase de 3 horas diarias ni de 3 veces a la semana. Este es el origen de la interpretación de la mayoría de los especialistas del por qué, siempre y cuando no rebasemos las 9 horas semanales, no vamos a tener problemas con jornadas ilícitas. Este es realmente el origen. Correcto. Ahí, Javier, justo yo quisiera abonar un poquito, que es este artículo 66 de la Ley Federal del Trabajo, el que nos dice esta situación en donde nos señala que se puede prolongar la jornada de trabajo, y aquí viene precisamente este origen de las 9 horas extras semanales, pero justo aquí subrayamos en esta presentación, por circunstancias extraordinarias. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Tenemos muchas empresas que desde la contratación pactan con los trabajadores turnos de trabajo con horas extras. Aquí es donde nosotros creemos que tenemos que hacer una revisión, tenemos que hacer ciertas modificaciones. Ya llegaremos a la lámina en donde vamos a platicar sobre las recomendaciones que tenemos, pero sí consideramos que esta interpretación ya en su conjunto de lo que veíamos que señala la ley en materia de trata de personas con la Ley Federal del Trabajo, sí debemos de cuidar mucho el no exceder estas 9 horas. Veremos también, desde luego, que en algunos casos puede llegar a suceder, ¿no? Porque también lo cierto es que la Ley Federal del Trabajo prevé la forma, la posibilidad de que se excedan estas 9 horas de trabajo, y tan es así que la Ley Federal del Trabajo lo señala, nos dice cuál es la forma en cómo se deben de pagar.
Sin embargo, la parte importante de ver el capítulo segundo que habla de las jornadas de trabajo y el orden incluso cronológico que tienen los artículos, en donde el artículo 66 es el que nos dice podrá prolongarse la jornada de trabajo por circunstancias extraordinarias. Y luego viene el artículo 68, que es precisamente este segundo punto que tenemos en esta lámina, en donde dice, los trabajadores no están obligados a prestar sus servicios por un tiempo mayor del permitido de este capítulo. Entonces, ¿qué tenemos? Por un lado, nos dice la ley, se puede exceder la jornada si concurren circunstancias extraordinarias, que ahorita hablaremos de estas circunstancias extraordinarias, porque al final de cuentas es un término, podemos decir, subjetivo, porque para alguien puede considerarse una circunstancia extraordinaria y para la autoridad probablemente no lo es. Para una empresa probablemente el tener picos de trabajo, para un hotel tener una temporada alta puede considerarse una circunstancia extraordinaria, pero probablemente para la autoridad pudiera llegar a no serlo, ¿no? Porque también podríamos ver desde una perspectiva en decir, oye, tú como un hotel, poniendo este ejemplo, tú sabes que cada año tienes esta temporada alta, entonces no es una circunstancia extraordinaria porque por el contrario, es una circunstancia ordinaria que se te presenta cada año y entonces deberías de contratar a más personal, no privilegiar el trabajo de tiempo extraordinario. Y esto sumado, bueno, además a que tenemos hoy en día una discusión sobre una reforma constitucional para poder reducir la jornada de trabajo. Pero yo quisiera retomar nada más este segundo punto, donde dice los trabajadores no están obligados a prestar sus servicios por un tiempo mayor del permitido. Pero si vemos que el artículo o dos artículos antes, el 66, nos dice que la jornada se puede alargar a 9 horas, entonces justamente por eso es que esta interpretación que nosotros le damos es que las primeras 9 horas extrasemanales sí pueden considerarse como obligatorias, siempre y cuando haya circunstancias extraordinarias, y entonces sí pueden considerarse como obligatorias, pero también habrá que cuidar aspectos. Ya insisto en la lámina que hablaremos sobre las recomendaciones, hablaremos de estos aspectos que hay que cuidar, porque esto irá ligado precisamente a lo que nos platicaba Moisés al inicio de su intervención, en donde la exposición de motivos de esta ley nos habla precisamente de que debemos de cuidar que no haya un sometimiento, una obligación al trabajador por esta relación que puede existir entre patrón-empleado, que sabemos que es una relación de supra-subordinación, y entonces cómo poder cuidar que la voluntad del trabajador esté expuesta y que entonces no vaya a haber al momento de una investigación ante un ministerio público o al momento de un juicio ante un juez penal, cómo poder como empresa tener por acreditado la voluntad del trabajador y poder, digamos, quitar todo esto que puede ser el sometimiento, el beneficio sin motivo, la ilicitud, porque otra vez la ilicitud, ¿qué es la ilicitud? De acuerdo a la definición de la propia palabra de ilicitud, es ir en contra de la ley. Entonces, si la ley, que es la Ley Federal del Trabajo en este caso a la que nos estamos refiriendo, la ley nos habla de que es posible trabajar horas extras, entonces no estamos cometiendo una ilicitud, no estamos yendo en contra de la ley, por el contrario, es lícito porque la propia Ley Federal del Trabajo nos habla que sí es posible trabajar horas extras. Y bueno, nada más concluir esta lámina señalando que la otra parte que también establece la Ley Federal del Trabajo, que es que para fijar la jornada de trabajo se debe vigilar que no sea una jornada inhumana, por lo notoriamente excesiva, dada la índole del trabajo. Otra vez hablamos de criterios subjetivos, pero que bueno, insistir en esta parte de seamos muy cuidadosos en cómo pactamos la relación de trabajo y cómo documentamos el tiempo extraordinario. Adelante. Correcto. Perdón, Ociel, nada más, perdón que les quite la palabra, nada más ahí recordar lo que dice la exposición de motivos. Dice que aun y cuando, por eso es muy importante lo que estás diciendo en este momento, aun y cuando tú pactes con tu empleado, eso no es óbice para que pueda considerar explotación laboral. Entonces, no basta, o sea, lo que hay que cuidar es la forma en que documentas tu relación con tus empleados,
pero también habrá que cuidar que siempre se considere que que está dentro de la norma legal en la Ley Federal de Trabajo, que está permitida esa jornada, ¿no? Ese sería mi comentario. De acuerdo. Sí, muchas gracias. Adelante, Javier. Correcto. Y pues, un punto esencial, como ya comentaban, es el tema de las circunstancias extraordinarias, porque esto daría pie a la interpretación de qué va a pasar con la cotidianeidad de que laboro horas extras. ¿Qué pasa si siempre laboro las horas extras? Dentro de mi jornada siempre tengo 1 o 2 días. Pues bueno, esto lo analizaremos a continuación, pero punto importante aquí es a partir de cuándo. Entonces podrán verificar que ya se establece que el tiempo extra se entenderá el que rebasa la jornada diaria. Sin embargo, la propia Ley Federal del Trabajo inmediatamente invalida esta interpretación, porque dice, sí podrás repartir de manera semanal el tiempo y la duración de la jornada con la finalidad de darle un reposo adicional al trabajador. Esto quiere decir que la novena hora en el día no necesariamente computa tiempo extraordinario. La que sí computaría tiempo extraordinario es la hora 48 semanal dentro de una jornada diurna. Bajo este supuesto, la propia Suprema Corte de Justicia ya se ha manifestado, estableciendo que efectivamente es viable la distribución semanal de las jornadas. Es por ello que tenemos jornadas de 4 por 3 o de lunes a viernes, en la cual sí, efectivamente un trabajador labora 9 horas y media al día, pero en la sumatoria semanal no rebasa de las 48 horas semanales que corresponderían a 8 días laborados, perdón, a 6 días laborados con una jornada de 8 horas. Entonces, es importante tener muy clara esta distribución y verificar que si bien rebasamos los límites diarios, estemos dentro del marco semanal y evidentemente siempre estar en la misma jornada semanal. Me refiero a que hay jornadas de que son lunes diurna, martes nocturna, jueves mixta. En este tipo de distribución no se puede aplicar un tope semanal. El tope semanal aplica cuando es el mismo tipo de jornada durante los 6 días que laborará el trabajador. Ahí sí se puede aplicar esta distribución. De lo contrario, sí deberíamos atender a la distribución diaria de la propia jornada. Y aquí, Javier, me permito leer, Bien. nos están llegando varias preguntas. Justo creo que la acabas de responder, pero confirmando nos dicen las famosas jornadas de 4 por 3, donde se elaboran 12 horas diarias por 4 días y se descansan 3. ¿Esto ya quedaría prohibido? Atendiendo a lo que comentamos, eso es la distribución y la justificación que la Corte dio es que es un beneficio adicional para el trabajador. ¿Por Es decir, qué? se mantienen, ¿no? Se pueden Exacto. seguir realizando Pueden, modificación, se pueden seguir distribuyendo de la manera en que mejor le convenga al patrón y al empleado, pueden acordar esta distribución. La propia ley en el artículo 59, la Ley Federal del Trabajo, nos habla de esta posibilidad de distribuir con el objetivo de que el trabajador tenga este beneficio del cual ya nos hablaba Javier, de privilegiar un descanso más prolongado. Así es que en estas jornadas no hay ninguna modificación, pueden seguir existiendo y por el contrario, el cuidado tiene que ser por el excedente de la jornada legal. Y ese sería el argumento entonces, ¿no? En caso de una investigación penal o un requerimiento de una fiscalía para que declaremos en relación con lo que se está investigando una posible explotación laboral, precisamente ese sería el argumento, ¿no? Muy bien. Correcto. Adelante, Javier. correcto. Y pues bueno, atendiendo a esto y continuando con pues, ya las interpretaciones, ya explicamos lo que establece la propia ley del trabajo. Ahora es importante explicarles cuáles son los criterios que el propio Poder Judicial ha venido emitiendo en cuanto a cómo se va a vigilar el cumplimiento de las jornadas extraordinarias. Este criterio nos establece que tiempo extraordinario no necesariamente debe de ser este que rebasa la octava hora diaria o la hora número 48 de la semana. Nos establece que en aquellos casos en los que se haya pactado una jornada menor a la ordinaria y así esté documentado y este pacto sea rebasado,
va a ser tiempo extraordinario. Es decir, a mí me contratan para laborar 5 horas al día durante 3 días. Es decir, trabajo 15 horas a la semana. Esa es mi jornada ordinaria. Si laboro más allá de esas 15 horas ya pactadas, se deberá de computar como tiempo extraordinario, con la obligación de pago al patrón que corresponde, las primeras 9 al doble, las segundas al triple, siempre y cuando esto esté documentado. Sabemos que en la práctica, generalmente la redacción de los contratos o de los reglamentos interiores, pues establece que la jornada del trabajador será aquella que no rebase la de 48 horas, la de 45 mixta o 42 nocturna. Sin embargo, en aquellos casos en los que sí esté pactada una jornada menor a ella, deben de tomar en consideración que cualquier tiempo que lo exceda, para efectos legales, es tiempo extraordinario. Y acá tenemos una de las jurisprudencias que se han emitido con motivo de la distribución semanal de Y la jornada. ahí me gustaría comentar esta, Javier, gracias, justo por, existe una duda constante en este tema de que la Ley Federal del Trabajo habla de estos 3 días, 3 horas, y es una duda muy recurrente de si es posible modificar esto, de si no podemos superar lo que ya sabemos, ¿no? Que haya 4 horas en un día y a lo mejor dos en otro y otra vez vuelve a haber cuatro. Vaya, de si debemos siempre tener este tope de las 3 horas, 3 días a la semana. Y aquí en una interpretación que hizo, y esta es una jurisprudencia de la segunda sala de la Suprema Corte, lo que establecieron es que al final de cuentas lo que debemos de hacer es un conteo semanal. Y hay otra por ahí, otra jurisprudencia que habla incluso de que se deben de sumar los minutos. Entonces, para efectos del conteo, del cálculo que debemos de hacer para el pago efectivo y lícito, legal, del tiempo extraordinario, es considerar todo el tiempo que el trabajador haya laborado durante la semana. Después, si tenemos pactada la jornada legal, hacer el corte a las 48 horas, por ejemplo, en el caso de la diurna, y todos aquellos minutos, horas que hayan sumado durante los días de la semana, independientemente, como digo, de si fueron 4 horas en un día, si fueron una, si fueron 7 horas en un día. Entonces, lo que la Suprema Corte nos dice es, tenemos que hacer el cálculo semanal, y entonces aquí si aplicamos las 9 horas, se pagan al doble, y si hubiera un excedente, se pagan al triple. Entonces es importante que tengamos esto porque suele haber muchas dudas a veces cuando dicen, es que trabajo 4 horas extras en un día, ¿le tengo que pagar las tres al doble y la otra al triple? No, la verdad es que aquí la Suprema Corte ya ha resuelto esto y dice, hagamos el cálculo de manera semanal. Correcto. Esto es, como lo comentaba él, es otra jurisprudencia de la Suprema Corte que aquí claramente especifica el esto. A ver, tú vas a empezar a contar tu tiempo extraordinario, rebasando rebasando los límites semanales, no menos, siempre y cuando hayas laborado de esa manera. Por ahí había una pregunta en el chat que si había 3 jornadas semanales, ¿cuál prevalecía? Eso es lo que comentamos. Esto aplica si toda la semana el trabajador estuvo en diurna o si toda la semana estuvo en nocturna. Si varios días de la semana estuvo en distintos tipos de jornada, se tiene que atender al pago diario, analizando ahora sí si se reportaron las 8, las 7:30 o las 7. Pero esto es para por eso una de las recomendaciones es pues, que las distribuciones de la jornada sean siempre semanales, que no le estemos ahí campechaneando entre una y otra en los días de la semana, que la semana completa va a ser nocturna o va a ser diurna. Por ahí únicamente hay una excepción, tanto en Ley Federal del Trabajo como en jurisprudencia, en los trabajadores de autotransporte. De ellos sí se emitió jurisprudencia en la cual se ha establecido que no les corresponde el pago de tiempo extraordinario por la propia naturaleza de sus funciones, porque el salario que se pacta con los trabajadores de autotransportes, a diferencia de un trabajador de línea de producción o de un blue collar, es que ellos se fija por ruta, por kilómetro, por traslados. Entonces, al fijarse así, el pago de salario no corresponde el tiempo extraordinario. Sin embargo, para personal de seguridad privada, personal médico que hace guardias,
personal de gasolineras, de tiendas de autoservicio que están abiertas las 24 horas, sí, evidentemente existe el tema del pago de tiempo extraordinario. También vale la pena mucho destacar este rumor sumamente falso de que a los trabajadores de confianza no se les debe pagar tiempo extraordinario, porque ellos pueden entrar y salir del centro de trabajo y demás. Eso también es totalmente falso. Ellos tienen derecho al tiempo extraordinario, al pago como tal, y se regulan sus jornadas por lo que establece la Ley Federal del Trabajo. Entonces, estas son las interpretaciones que se han dado sobre cómo se va a valorar, a partir de cuándo es tiempo extraordinario, qué pasa con los minutos que sobran, cómo lo voy a pagar. Y ante esto, preparamos una serie de recomendaciones que iremos comentando a continuación, junto con las respuestas que vayamos dando a las preguntas que nos están haciendo en el chat. Entonces, lo siento, paso las recomendaciones. Gracias, Javier. Pues efectivamente, nosotros hemos considerado que sí se debe de tomar acción. Ya veíamos, y bueno, ahora que teníamos una sesión de preparación de este evento, contrastábamos las interpretaciones que se han venido dando de manera informal, desde luego, en medios de comunicación, en los foros laborales, en los foros penales incluso, etcétera, donde hemos encontrado posturas muy radicales, ¿no? Desde la postura que veíamos los primeros días después de que salió esta reforma, en donde se señalaba en los encabezados de los medios de comunicación: trabajar tiempo extraordinario ahora es un delito, ¿no? O pedir horas extras es un delito. Y por otro lado teníamos una postura también igualmente en el sentido de decir: es que esta ley es inaplicable, no va a pasar nada, es solamente programática, se trata solamente de un anuncio legislativo, etcétera. La verdad es que nosotros creemos que ninguna de las dos posturas del extremo deben ser las aceptables. Desde una perspectiva de compliance empresarial, debemos de ir encaminados a revisar cuáles son nuestros procesos, a tener bien documentado lo que está ocurriendo en nuestras empresas, porque de esta manera podemos hacerle frente a lo que pueda llegar a presentarse. Porque esta postura que hablábamos, en la que se dice es que no va a pasar nada, esto solamente se trata de una reforma que va a ser pasajera ahora en el tema mediático y no va a pasar nada, pues lo decíamos, ¿no? Esto es un comentario muy a la ligera, porque el día de mañana un abogado, un trabajador, un sindicato, una organización no gubernamental, un propio ministerio público por iniciativa propia, de oficio, ya lo decía Moisés, sí, efectivamente puede abrir una carpeta de investigación y acudir a una empresa, solicitar la información de qué está ocurriendo y entonces poder procesar a una persona, a la propia sociedad, etcétera, etcétera. Entonces, definitivamente creemos que la mejor manera de hacer frente a esto es sí tener ciertas acciones que hay que tomar. La primera de ellas, pues bueno, puede ser a lo mejor la más lógica, que es administrar las jornadas para que no se elabore tiempo extraordinario, ¿no? Y esto pues también ligado a que sabemos que está en discusión una reforma para la reducción de jornada y que las complicaciones vendrán fuerte para las empresas si se llega a aprobar esta reducción de las 48 a las 40. Y esta complicación será mayúscula para aquellas empresas que tienen jornadas, ya lo decíamos, a lo mejor casi ordinarias de 57 horas y bajar de las 57, que son las 48 más las 9 extras, bajar hasta las 40, pues cada vez será más complicado. Entonces, pues es una primera recomendación. La segunda, decíamos, es revisar los contratos de trabajo. Bueno, actualmente todavía seguro, si ustedes revisan sus contratos de trabajo, van a encontrar una redacción en la gran mayoría de los contratos individuales de trabajo que dice que está prohibido trabajar tiempo extraordinario y que solamente el trabajador podrá laborar tiempo extraordinario si recibe una solicitud por escrito en donde
el jefe directo o en donde alguien de la empresa se lo está solicitando. ¿Por qué era esta redacción de los contratos o por qué es esta redacción de los contratos? Porque lo que se pretende, y sabemos que es una práctica que ha sido muy recurrente, muy común en los juicios laborales, que los empleados y los abogados de los trabajadores regularmente establecen en sus demandas laborales horarios que son falsos, ¿no? Que son más amplios que los reales, porque recordemos que la Ley Federal del Trabajo nos impone la carga de la prueba al empleador y entonces el empleador tiene que acreditar la jornada de trabajo. Así que si el empleado se inventa una hora con tiempo extra, es viable que pueda obtener un beneficio económico de eso. Y por esta razón es que, pues mucho tiempo los asesores laborales recomendamos establecer esta cláusula como para decirle a la autoridad, mira, es que en mi empresa no trabajamos horas extras, incluso está prohibido, así lo señalamos en el contrato de trabajo. Hoy en día creemos que esto se debe de revisar y modificar, porque si efectivamente tenemos tiempo extra en nuestras empresas, no deberíamos establecer en nuestros contratos que está prohibido, porque el día de mañana, si precisamente se acredita que sí hubo trabajo extra y que por otro lado teníamos un contrato en donde decíamos que las partes habían pactado que no iba a haber horas extras, que estaba prohibido, entonces aquí creemos que pueden llegar a configurarse ciertos elementos como el que ya hablábamos del sometimiento, el obligar a alguien a realizar algo que incluso estableció en un contrato que estar en contra de eso. Entonces, creemos que es buen momento para revisar los contratos, los reglamentos, los contratos colectivos en donde se establezcan todas estas eh, puntos en donde se hable de la jornada extra. Ligado a esto, hablamos de establecer protocolos o políticas, formatos de solicitud para el desarrollo de tiempo extraordinario. Ligado al siguiente punto, que es contar con la voluntad y aceptación del empleado para elaborar tiempo extraordinario. Y la voluntad del trabajador, ¿dónde la vamos a expresar? En el contrato, en el reglamento, en la propia política, si tenemos la manifestación de los empleados, pero creemos que es importante que sí se establezca en algún lugar fehaciente, en algún documento, la voluntad del trabajador de decir, sí quiero trabajar tiempo extra. Y finalmente, el contar con la documentación que avale el debido pago, ¿no? Porque la parte que tendremos que acreditar, consideramos en caso de hacer frente a una inspección en materia laboral, a una investigación en materia penal, será decir, tenemos establecidos mecanismos para trabajo de tiempo extra, tenemos la voluntad del trabajador en donde él y en general las dos partes acordamos que se trabajaría el tiempo extra y se lo estoy pagando como lo establece la Ley Federal del Trabajo. Entonces, con estos elementos creemos que podríamos tener una defensa sólida, otra vez un sistema de compliance adecuado en donde no estemos violando ninguna disposición de la ley. Entonces, pues esas son las recomendaciones laborales. Moisés, no sé si nos quieres platicar Sí, también la parte. claro, claro, muy importante. A ver, lo más importante pues, es considerar en las matrices de riesgos penales de los programas de prevención penal que tienen que tener todas las empresas hoy, conforme al nuevo sistema penal acusatorio y el 421 del Código Nacional de Procedimientos Penales, hay que incluir, pues desde luego, esto como un riesgo evidente para cualquier empresa, ¿no? El hecho de que pudiéramos estar sujetos a una investigación por explotación laboral, de acuerdo a este tipo penal previsto en la ley de trata, eso es una realidad. El riesgo de que exista una posible investigación siempre va a existir, aun y cuando estemos cumpliendo a cabalidad las recomendaciones que nos dan en materia laboral, aun y cuando no estemos llevando a cabo ninguna conducta delictiva, ese riesgo siempre va a existir en cualquier operación de negocio, en cualquier empresa. Entonces, incluir esto como un riesgo. Y dos, estar muy atentos sobre los requerimientos de información que nos puedan hacer las fiscalías, la Fiscalía General de la República particularmente. Si nos está pidiendo información con respecto a la jornada de trabajo de un colaborador y nos requieren el contrato de trabajo, cómo están documentadas su relación, de cuál es su horario de trabajo, cuál es su jornada de trabajo, etcétera, tengamos mucho cuidado en la forma en la que le demos respuesta a la fiscalía. Mejor asesórense de un experto en materia penal con la visión de la parte de la prevención, para que además de probar efectivamente con ese requerimiento y de aportar la información que está siendo requerida como testigo la empresa a través de su representante legal, nos aseguremos de darle todos los elementos a la fiscalía
para que la fiscalía no tenga posibilidad de investigar también a la persona jurídica y que si contamos con un programa de prevención penal, de una vez podamos hacerle saber a la fiscalía que tenemos ese riesgo como identificado, como parte de la operación del negocio y que nos hemos asegurado como organización de no facilitar que nuestros colaboradores, nuestros directores, nuestros gerentes, sean los que estén propiciando una posible explotación laboral. Esos serían en términos generales mis comentarios más importantes desde la perspectiva penal. Siempre trabajar de la mano de especialistas. Y si es un tema laboral, considerar al penalista. Si es un tema penal, considerar al experto de donde se deriva el tema penal. Siempre es fundamental para que la asesoría sea mucho más adecuada y más eficaz en cualquier procedimiento de carácter legal. Gracias, Moisés. Pues no sé, Javier, si tú quieres sumar algo al tema de las recomendaciones y si no, pasamos a las preguntas. Creo que se abordó de manera correcta. Igual vamos a las preguntas del chat. Perfecto, sí, tenemos muchas preguntas que nos están llegando, entonces, si les parece bien, me voy a permitir dar lectura a algunas de ellas, un tiempo en lo que alcanzamos a platicar. Eh, Desde luego hay casos que cada empresa atiende de manera distinta. Ahorita veía aquí algunas de las preguntas, nos hablan precisamente de hoteles, de embarcaciones, de minas. Entonces, al final de cuentas, cada centro de trabajo es distinto. Por ello, la importancia de tener bien documentado qué es lo que está ocurriendo en nuestro centro de trabajo. Este tema de las circunstancias extraordinarias lo platicábamos también a lo interno y precisamente con un cliente que está dentro de la cadena de suministro de la industria automotriz, en donde nos decía, es que para mí sí es una circunstancia extraordinaria que que puede durar, decíamos, incluso un año, ¿no? Este tema de la circunstancia extraordinaria puede ser tan subjetivo como que esta empresa nos decía, es que sí es extraordinario porque a mí soy Tier 1, le tengo que dar servicio a una empresa armadora de vehículos y esta empresa, precisamente por derivado de lo que hubo del problema pandemia, pospandemia, la escasez de los chips, etcétera, es que el día de hoy tengo que estar trabajando 24 horas. Es un proyecto que a lo mejor nos va a durar un año y medio, y entonces para nosotros esto es una circunstancia extraordinaria, que de acuerdo, ya decíamos, a una empresa que tiene 20, 30 años en la industria, el que de un día a otro, bueno, de uno de sus su cliente principal le diga es que tienes que trabajar a estos niveles, entonces consideramos que eso puede ser una circunstancia extraordinaria definitivamente, pero hay que documentarlo, ¿no? Y hablábamos, por ejemplo, con esta empresa de cómo poder involucrar a los trabajadores, no solamente la circunstancia extraordinaria debe ser un manifiesto de la empresa, sino debe ser un acuerdo de los trabajadores. Recordemos que el nuevo modelo laboral del que se ha venido hablando desde esta reforma constitucional del 2017, la reforma a la Ley Federal del Trabajo de 2019, en donde se habla de una negociación colectiva efectiva, etcétera, precisamente está basado en esto, en que haya un diálogo muy abierto y permanente entre el empleador y los empleados. Entonces decíamos, por ejemplo, en el caso que les comentaba, cómo involucrar al sindicato o a los trabajadores a través de la Comisión Mixta de Productividad y hacer este análisis en donde la empresa pueda determinar, la empresa en conjunto con los empleados pueda llegar a determinar si concurren las circunstancias extraordinarias. Y esto puede implicar temas, desde luego, técnicos, económicos, revisar cuál es la situación de la industria, en este caso hablábamos de la industria automotriz, etcétera, y el por qué. Entonces, esta comisión mixta, por ejemplo, de productividad podría llegar a determinar, podría llegar a tomar un acuerdo, una resolución en donde determine que efectivamente se están presentando circunstancias extraordinarias, lo cual permite que los turnos entonces se extiendan a las 9 horas de las que hablábamos en la ley. Entonces, creo que cada caso es distinto. Quise dar esta introducción antes de leer algunas de las preguntas que tenemos, porque creo que al final de cuentas,
tenemos que analizar cada caso, ¿no? Y con mucho gusto aprovecho para ponernos a disposición, tanto en Vega Guerrero Asociados como Castro Pizaña, para un análisis que requieran las empresas que hoy en día nos están acompañando. Con mucho gusto podemos hacerlo, pero bueno, vamos respondiendo algunas de las preguntas que aquí nos llegan. Entonces, nos dicen, en el tema de los hoteles y los hospitales, se elabora las 24 horas del día. Correcto. Si las jornadas son de 8, 7.5 y 7 horas, como nos marca la Ley Federal del Trabajo, no es posible cumplir con las 24 horas. Entonces, es indispensable que se elabore tiempo extra permanentemente. ¿Cómo se debe actuar en estos casos? No sé, Javier, si tú quieras ahí platicarnos sobre alguna recomendación que podríamos dar en este tipo de casos, que en el caso de hospitales, por ejemplo, lo que vemos también es justo estas jornadas de extendidas, en donde lo que se busca es precisamente cubrir, pero entiendo que a lo mejor si nos fuéramos tal cual como nos dice la persona que nos pregunta, con los turnos diurno, nocturno y mixto, tal vez no nos da y entonces nos quedan ahí siempre horas extras volando. Entonces, ¿qué recomendación podríamos darle, Javier? Yo creo que ahí es importante atender a estos conceptos subjetivos que marca la Ley Federal del Trabajo, que habla de que se atienda a la propia naturaleza de la actividad que se está realizando, que las jornadas inhumanas, o sea, serán aquellas que pues, realmente sean inverosímiles. Sin embargo, pues yo creo que atendiendo a estas disposiciones y a varios criterios aislados que establecen que, porque a veces es una justificación del patrón cuando le reclamaban jornadas de 12 por 12, señalar que eso no, es que es inverosímil. Ya la Corte se ha pronunciado y el Poder Judicial ha señalado que estas jornadas no son inverosímiles, por lo tanto, se entran en este esquema de costumbre, es decir, guardias de hospitales, hoteles, policía gasolinera. Hay varias actividades que por su propia naturaleza no pueden desarrollarse en jornadas menores. Para ello es importante justificar esto a través de los documentos necesarios. No es que esté prohibido, porque justamente un enfermero, un doctor no va a laborar un turno de 7 horas en jornada nocturna, pero es importante que se justifique primeramente el por qué se va a elaborar de esta manera. Y segundo, que se atienda a la voluntariedad del trabajador, que él está de acuerdo en que se elabore de esta manera, que está debidamente asesorado de los alcances legales de su decisión de elaborarlo así y evidentemente que se documente todo el pago correspondiente, porque uno de los puntos importantes a destacar en el laborar horas extras, porque a lo que hemos comentado, pues es que es por necesidad de la empresa. Sin embargo, en muchos casos de muchas industrias es por necesidad del trabajador, inclusive el trabajador solicita elaborar tiempo extraordinario. ¿Por qué? Pues porque conlleva un beneficio económico muchísimo mayor. Si yo empiezo a trabajar después de las 9 horas extras, pues me las van a pagar al triple. Entonces, hay muchos trabajadores que solicitan que se les impongan turnos extraordinarios. Para ello es necesario establecer los protocolos correspondientes en los cuales haya un esquema, o sea, un banco de horas en el cual la empresa lanza la convocatoria de, a ver, necesitamos que se cubran tal y tal y tal turno, quién levanta la mano. Entonces, pues ahí evidentemente pues, no podría caer algún tema de explotación porque el propio trabajador es el que está solicitando el elaborar este tiempo extraordinario y no hay un beneficio ilícito por parte del empleador. Pero yo creo que esos son los dos aspectos fundamentales. La justificación del por qué es extraordinario, que como comentado, sí, el extraordinario no quiere decir que es porque pase una vez al mes o 2 veces al mes, sino que circunstancias extraordinarias pueden ser aquellas que duren durante años, como lo sucedido después de pandemia. Después de pandemia, pues era hacer una reactivación económica, era una situación extraordinaria y ahí pues se justificaba evidentemente que había que pues, subir la producción. Entonces, el punto medular aquí, creo yo, es la justificación atendiendo a la causa específica y a la naturaleza específica del trabajo. Y evidentemente, siempre y cuando se pague el tiempo extraordinario conforme a ley, no debería de haber mayor inconveniente.
Gracias, Javier. Otra pregunta, ¿se deben considerar los 30 minutos de alimentos como parte de la jornada? Sí, 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 sí. Correcto, Y sí. el tiempo de alimentos es jornada, el tiempo efectivo de la jornada, únicamente porque es jornada continua. Hay dos tipos, bueno, de todos los tipos de jornadas que hemos hablado, hay unas que son jornadas discontinuas. Estas se caracterizan porque se suspende por un par de tiempo la jornada y se reanuda. Un ejemplo de una jornada discontinua es si yo entro a las 8 de la mañana y a las 12 del día checo salida, regreso a las 2 de la tarde y me quedo hasta las 6 de la tarde. Esa es una jornada discontinua. No tengo media hora para descansar y tomar los alimentos, sino que trabajo 4 horas, me voy, estoy fuera del centro de trabajo, por lo tanto no estoy a disposición del empleador. Estoy 2 horas fuera, regreso y termino las 4 horas que me faltaban. Ya también se ha emitido jurisprudencia al respecto que señala que aquellas jornadas que únicamente se suspenden durante una hora no son discontinuas, son jornada continua y por lo tanto esa media hora o hasta una hora de descanso para tomar mis alimentos es tiempo efectivo de la jornada. Entonces se cuenta dentro de las 8 horas diarias. Correcto, sí, esa interpretación de la Suprema Corte lo que nos dice es que si el periodo de descanso es de una hora y se permite al trabajador que este descanso sea fuera del centro de trabajo, entonces se convierte en discontinua, ¿correcto? A partir de la hora, de una hora en adelante, correcto. Correcto. Bien. Eh, Otras preguntas. Dice, mencionas, la Corte resolvió, tienes una referencia de esta resolución del OK de 12 por 4 turnos. Sí, aquí justo ahorita le voy a copiar Ya exacto, y estoy también enviándole aquí a la persona que nos preguntó una jurisprudencia donde la Suprema Corte, precisamente la segunda sala, es el registro es 173749. En esta, el rubro es jornada de trabajo. Es legal la que rebasa el máximo previsto en el artículo 61, conforme al diverso 59, ambos de la Ley Federal del Trabajo. Lo que nos dice esta jurisprudencia e interpretación de la segunda sala de la Suprema Corte es que precisamente es posible que se excedan las 7, 5 y 8 horas. Me permito leer tal cual para poder dar más claridad. Dice, del artículo, de la interpretación de la ley, se advierte que la duración máxima de la jornada prevista en el artículo 61 puede verse excedida legalmente, ya que el artículo 59 permite que la relativa al sábado o la tarde de este pueda repartirse entre los restantes 5 días de la semana. Es decir, deberán sumarse las horas que correspondan al sábado o a la tarde del mismo a las horas que corresponden a cada día de la semana. De ahí que dicha jornada diaria podrá exceder, aquí es la parte importante, de 8 horas la diurna, 7 la nocturna y 7 horas y media la mixta. Pues la finalidad del indicado artículo 59 es permitir al obrero el descanso del sábado o la tarde, inclusive una modalidad equivalente. Esto es precisamente lo que nos permite estas jornadas en donde podemos pactar trabajos de 4 o de 3 días, siempre y cuando cumplamos con los topes legales que tenemos en la ley y no habría ningún problema con esto. Algunas otras preguntas. A ver, ¿el trabajador está obligado a aceptar este beneficio? En otras palabras, si así lo dispone el empleador, el empleado debe apegarse a este lineamiento. Y creo que la pregunta va encaminada precisamente a lo que mencionábamos hace un ratito, que la Ley Federal del Trabajo nos dice, se puede prolongar la jornada de trabajo por circunstancias extraordinarias. Y después viene el artículo 68 que dice los trabajadores no están obligados a prestar sus servicios por un tiempo mayor por el permitido de este capítulo. Entonces, desde mi opinión, es que sí se puede llegar a obligar al trabajador a laborar estas primeras 9 horas por circunstancias extraordinarias. Aquí la parte importante será cuidar
justamente que estas circunstancias extraordinarias sean evidentes, claras, y hablamos justo de a lo mejor algo realmente extraordinario que ocurrió un día, una semana, un inventario que estamos haciendo en nuestra empresa, pero si hablamos ya de una circunstancia extraordinaria como la que mencionábamos hace un ratito, en donde puede ser prolongada, puede llegar a ser temporal, etcétera, entonces creo que ahí sí debemos de tener muy clara la manifestación de la voluntad del trabajador para evitar caer precisamente en uno de los supuestos que nos habla la ley en materia de trata, el protocolo de Palermo, del cual también hablábamos en esta sesión. Bueno, pues hay varias preguntas más. ¿Qué sucede con los trabajos especiales que elaboran jornadas superiores a lo estipulado por la Ley Federal del Trabajo? Los trabajadores de embarcaciones laboran hasta tres. Creo que ahí se cortó, pero bueno, pues yo creo que justo va ligado con la respuesta. Ah, perdón, hasta 30 días consecutivos. Eh, Sí, es los trabajadores de embarcaciones que llegan a trabajar hasta 30 días consecutivos, correcto. Hay un esquema en donde 30 días trabajan, 30 días descansan. Pues igual, yo creo que se trata de tener la voluntad del trabajador, de acreditar de que pues justo este es un trabajo especial, no es un trabajo de los ordinarios que establece la Ley Federal del Trabajo, precisamente tiene un régimen especial que creo que podemos establecer de una manera correcta, documentándolo para acreditar que se trata de esta circunstancia extraordinaria, porque pues precisamente sería inviable que la embarcación salga, que regresara a descansar al trabajador, etcétera. Y entonces, justo yo creo que todo esto es justificable siempre y cuando se documente de manera correcta. Aquí hay una que nos dice, cuando la jornada semanal comprende turno diurno, nocturno y mixto, ¿cuál prevalece? 48, 45, 42. No sé, Javier, si tú quieres platicar algo. Yo, o sea, entiendo que es alguien que, a lo mejor lo que tú mencionabas hace un ratito, el lunes trabajó por la mañana, el martes entra en un turno nocturno, el jueves tiene una jornada mixta. ¿Cuántas horas deberíamos de calcularle? Definitivamente creo que la ley no prevé situaciones de esta naturaleza, pero cómo podríamos tener una interpretación de lo que la ley nos da y que además, bueno, recordemos que la propia Ley Federal del Trabajo nos dice que ante cualquier duda, ante cualquier interpretación cuestionada, se debe de realizar esta en beneficio del trabajador. Sí, yo creo como venía comentando, en estos casos que no es una distribución semanal, porque pues, todas las jurisprudencias y las interpretaciones constitucionales hablan de este concepto de distribución semanal de la jornada. Eso quiere decir que durante 6 días el trabajador tendrá el mismo horario de entrada y de salida, para poder ahí sí aplicar el tema de las 48, 45, 42. Mi interpretación, en el caso en el que durante distintos días de la misma semana tenga distintos tipos de jornada, deberá atenderse bajo esta interpretación del indubio properario a que sea el límite diario, a fijar el límite de las 8, las 7.5 o las 7 horas, dependiendo de la jornada diaria. Y sobre eso, hacer un corte semanal si se rebasó y hacer la suma total de horas extras y pagarlas conforme a ley. De acuerdo, muchas gracias. Eh, Otra pregunta nos dice, en el descanso laborado no se computa como tiempo extra, ¿verdad? Bueno, Correcto. adelante, si quieres. Sí, sí, justo. El tiempo extraordinario hay que entenderlo como aquella circunstancia en la cual mi jornada ya fijada, trato, costumbre, lo que sea, pero la jornada que yo ya tengo estipulada se extiende por la razón que haya sido. Evidentemente, conforme a la ley debe ser una circunstancia extraordinaria, pero, perdón, es tiempo extraordinario. No podemos entender como tiempo extraordinario acudir a laborar el día que no me tocaba laborar. Para eso la ley estipula otro esquema que es el día de descanso laborado o el día de descanso obligatorio laborado y habla de un pago bajo otro esquema. Pero tiempo extraordinario debemos entender cuando yo ya estoy en mi jornada regular y por alguna circunstancia me debo de quedar más tiempo.
ahí es cuando debemos de pagarlo conforme a todas las regulaciones que ya hemos comentado. Cuando es mi día de descanso semanal o es un 25 de diciembre o un 1 de mayo y tengo que ir, pues bueno, ahí es un día de descanso obligatorio laborado. O si el domingo es mi día de descanso semanal y me piden ir, pues se me tendrá que pagar como día de descanso laborado, no bajo el esquema de tiempo extraordinario. A menos que en el día de descanso laborado me quede más allá de la jornada legal. Ahí sí aplicaría en ese excedente únicamente pago de horas extras. Ok, gracias, Javier. Moisés, me gustaría compartirte esta pregunta, a ver qué opinas. Nos dicen sobre la costumbre de diferentes abogados en demandar horas extras inverosímiles. Ya platicábamos hace un ratito que es una práctica muy común en materia laboral, que cuando se presenta la demanda, el empleado señala haber trabajado jornadas de 12, 20, 24 horas y muchas veces, justo lo que nos dice aquí la persona que nos pregunta, son inverosímiles. Nos dice la pregunta, ¿el juzgado al recibir estas demandas tendrán obligación de darle vista a la fiscalía automáticamente sobre este tema? Qué interesante pregunta. La verdad es que no lo sé. Muy probablemente sí. Normalmente cuando las autoridades tienen conocimiento de la posible comisión de un hecho delictivo, pues están obligados, de acuerdo al 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales, como cualquier otra persona como nosotros, empresa o autoridad, pues a poner en conocimiento del Ministerio Público algún hecho que pudiera ser delictivo. No sé cuál vaya a ser el criterio. Me parece que en la práctica va a ser poco, poco práctico que esto suceda, o sea, que las autoridades en todas las demandas que reciban en automático vayan a dar vista a la fiscalía. Ya si se determina que esas horas extras que se reclaman en la demanda laboral, pues efectivamente fueron más allá de la jornada establecida por la ley, pues eso ya sería otro boleto. Yo creo que la autoridad no va a reaccionar así de entrada cuando reciba la demanda y va a dar vista al Ministerio Público. Me parece que eso no va a ser práctico. No sabemos cómo van a reaccionar, o sea, no quiere decir esto que no lo vaya a hacer alguna autoridad, posiblemente sí, pero la verdad es que yo no le vería en ningún sentido, sobre todo porque en la práctica, pues se sabe que normalmente hay abogados que exageran las horas extras para inflar las demandas, aunque esto ya en el nuevo sistema laboral entiendo que está pasando menos, pero todavía pasa, ¿no? Entonces, pues esa sería mi respuesta. Em, poco cierto saber qué va a pasar, pero pues existe la posibilidad de que así sea, ¿no? De que alguna autoridad dé vista al Ministerio Público o la Fiscalía. Normalmente sí tienes obligación de hacerlo, pero pues ahí entrará el criterio de cada autoridad. Saber, oye, pues eso es lo que dice la demanda, vamos a ver si es cierto. Y si ya hay elementos que determinan que efectivamente hubo horas extras injustificadas o tiempo extraordinario más allá de lo previsto en la ley, ahí sí yo creo que darán vista a la Fiscalía. Gracias, muy. Nos pregunta una persona, ¿a qué se refiere el artículo 64 de la Ley Federal del Trabajo al mencionar que no pueda salir de su lugar de trabajo durante las horas de reposo? Trabajamos en una mina y tenemos un comedor dentro de las instalaciones. Hago referencia a este artículo 64 que señala cuando el trabajador no pueda salir del lugar donde presta sus servicios durante las horas de reposo o de comidas, el tiempo correspondiente le será computado como tiempo efectivo de la jornada de trabajo. Este artículo 64 es el que ha dado pie a la interpretación que platicábamos hace un ratito, en donde en qué momento se considera una jornada continua y en qué momento pasa a ser una jornada discontinua. Y lo que la Suprema Corte ha dicho, y aquí lo ligo con otra pregunta que también nos dice justamente si podemos confirmar lo de la hora, y es que la última interpretación que dio la Corte, porque hubo una previa, la Corte decía, si es más de 60 minutos, entonces sí se considera como una jornada discontinua. Sin embargo, hubo ya una posterior en donde prácticamente lo que dijeron, ¿y qué fue lo que estaba ocurriendo? En la práctica muchas empresas daban 65 minutos, 61 minutos, y entonces ya hablábamos de una jornada discontinua en donde solamente se contabiliza el tiempo efectivo de trabajo. Entonces la Suprema Corte dijo, si es una hora o más, es decir, a partir de los 60 minutos o más, en donde el trabajador efectivamente pueda salir del centro de trabajo, entonces se considera ya una jornada discontinua.
Entiendo el caso que nos comparte esta persona en donde nos dice es que en la mina, pues probablemente el trabajador no salga de la mina, sigue estando en el predio que ocupa la mina, pero el comedor está a lo mejor, pues, digamos, separado del área de trabajo. Yo creo que el hecho de que el trabajador esté dentro del centro de trabajo, dentro del domicilio que ocupa la fuente de trabajo, es que entonces sí deberíamos, y otra vez volviendo a esta interpretación en favor de los empleados, sí deberíamos de contabilizarlo como tiempo efectivo laborado, aunque sean 60 minutos que el trabajador pueda ir al comedor, pero es el comedor que está dentro de la empresa, dentro del domicilio. Yo creo que deberíamos de considerárselo dentro de su jornada de trabajo. Sí, sí, justamente. Y yo adicionando, considero que es por eso mismo, como el trabajador está dentro de las instalaciones de la empresa, ya sea en el comedor o en otra área, está puesto a disposición. Entonces, en cualquier momento que se requiera, el patrón puede ordenarle que realice una actividad, cosa distinta a si tiene este periodo de una hora donde va a estar fuera del centro de trabajo, pues ahí si se requiere su actividad, pues no se va a poder concretar eso hasta que regrese. Por eso es uno de los puntos que al resolver esta situación del Poder Judicial determinó que es tiempo efectivo dentro de la jornada. Igual yo me quisiera sumar a las dudas, aprovechando que Moisés está por acá. En materia laboral está el tema de prescripción, al menos para el reclamo de prestaciones, el cual es de un año a partir de que este es efectivo el derecho, ¿no? Entonces yo tengo un año para reclamar horas extras. Hoy puedo reclamar las de hasta un año, pero es únicamente para el pago, cosa muy distinta a las sanciones que puede haber en materia de explotación laboral. Entonces, ahí hay un tema de prescripción para el ejercicio de la acción penal. ¿Qué nos pudieras decir al respecto? Sí, claro que sí. Aquí la prescripción la prescripción aplica por el término medio aritmético entre la pena mínima y la máxima, de manera tal que estamos hablando de varios años de prescripción, porque son delitos que se persiguen de oficio, no son delitos que se persigan por querella, y por tanto, pues tenemos un margen de prescripción de la acción penal bastante amplio. Así es que yo creo que eso no sería materia de análisis, al menos inicialmente, a menos que pasen muchos años, ¿no? Que en este caso, y sumado ahí a la pregunta de Javier, por el tema de la irretroactividad, estaríamos hablando de tiempo extra, digamos, que cumpla con todos los requisitos de los que ya hablamos, ejecutado a partir del día, digamos, 8 de junio, ¿no? Que fue ya cuando entró en vigor esta ley. Es correcto, Que no exactamente. puede llegar un trabajador que estuvo conmigo hace 2 años y dice, oye, ¿sabes qué? Pues ya presenté la denuncia porque me hacías trabajar un montón. No, la norma penal, el tipo penal del que nos ocupa entró en vigor apenas, me parece que fue el 9 de junio que se publicó en el Diario Oficial de la Federación, de acuerdo a lo que se publicó en el propio Diario Oficial de la Federación, que tendría que ser al día siguiente de su publicación, ¿no? Correcto. Bien, pues voy a permitirme la lectura a un par de preguntas más para con esto poder cerrar justo en tiempo a las 11:30 de la mañana. Una de ellas nos dice, ¿cómo administrar el tiempo extra de los empleados que trabajan de manera remota? No sé, Javier, si tú quieras platicarnos en el caso de los teletrabajadores. Bueno, ahí, pues primero que nada, cumplir con las propias disposiciones que ya establece la Ley Federal del Trabajo para este tipo de trabajadores. Y aquí es, primero que nada, muy importante saber cuáles son los controles de registros de asistencia, porque con base en ellos vamos a poder determinar hora efectiva de ingreso y hora efectiva de salida. Si tenemos efectivamente nuestra plataforma correspondiente en la cual se registran al iniciar la jornada, este momento que se separan de la computadora también registran. Bueno, atendiendo a eso, ya se podrá determinar. Hay que tener en consideración que teletrabajo tiene una, digamos, protección adicional que es el derecho a la desconexión. Entonces, es muy importante vigilar eso, porque sí es necesario tener un control efectivo, sea a través de una plataforma, un correo electrónico, lo que sea, porque al fijar únicamente una jornada en un contrato, pues hay que recordar que el patrón
tiene la obligación de tener todos los documentos relativos a la relación laboral. Por lo tanto, si un trabajador, ¿sabes qué? Pues a mí me dijeron que iba a trabajar 8 horas, pero terminé trabajando 12 porque todo el día estaba conectado, pues el patrón no va a tener ningún elemento de defensa para poder desvirtuar eso y él va a tener la carga de la prueba de acreditarlo. Por lo tanto, es sumamente importante tener esos controles y ya determinados estos controles, no hay mayor diferencia en la distribución de las horas extras. Sería bajo el mismo esquema que ya hemos venido comentando de trabajadores de manera presencial. Claro. Nos dice, ¿podrán compartir este criterio de la Corte donde hablan de los 61 minutos? En este caso, como mencionan, bastará que esté disponible el salir al trabajador del centro de trabajo, o en este caso que consideran se debe realizar para fortalecer y proteger a ambas partes. Sí, no sé, Javier, si tú me puedes ayudar ahí a localizar esta última jurisprudencia de la que hablábamos, en donde se señala este tema de los 60 minutos que sí convierte a la jornada en discontinua, y a lo mejor si la compartes por acá en el chat nos ayudará. Mientras doy lectura también a otra pregunta que dice, ¿la Ley Federal del Trabajo está por encima de la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas, o ambas tienen el mismo peso? No sé, Moisés, si Sí, yo quieres ahí, platicar. yo ahí les contesto a Ariadna Lugo con muchísimo gusto. Ariadna, mira, muy buena tu pregunta. Las dos son leyes federales, así es que tienen el mismo peso. De hecho, el tipo penal previsto en el artículo 21 de la ley de trata es un tipo penal en blanco. ¿Qué quiere decir esto? Que te obliga a referirte, o sea, el tipo penal no describe en su totalidad la conducta delictiva y te obliga a remitirte a otra norma. En este caso entenderíamos a la Ley Federal de Trabajo, y por eso es que tienen que analizarse de manera complementaria ambas disposiciones y desde luego al ser leyes federales, pues están en el mismo rango. Entonces, habría que hacer una interpretación normativa congruente de lo que dice una norma y la otra para que podamos determinar el mejor criterio que debemos aplicar. Correcto, muchas gracias. Nos dice Mari Carmen, entonces, ¿el cálculo para el pago del tiempo extra triple es semanal después de las 9 horas semanales? Correcto, es justo la interpretación que compartíamos hace un ratito, en donde la Suprema Corte ha dicho, está bien calculado si se hace de esta manera, con el cálculo semanal y no atendiendo exclusivamente a este tema de los 3 días a las 3 horas. Nos quedan 2 minutitos. Sería necesario, nos dice Magdiel, sería necesario tener un documento que avale la voluntad del trabajador, el tiempo extra por medio de una firma el día que se quede a tiempo extra. Sí, yo considero que justo lo que hablábamos hace un ratito, el tener los contratos en donde se establezca la posibilidad, el reglamento en donde se establezca la posibilidad, de tener una política que a lo mejor sea la que nos diga cómo vamos a documentar esta voluntad del trabajador, porque lo platicábamos con algunas empresas. Esto podría ser a través de un formato que sea firmado por el trabajador, a través de un sistema o una aplicación en donde el trabajador pueda apuntarse, digamos, o solicitar la posibilidad de trabajar horas extras, una tablet al ingreso de la empresa. Vaya, cualquier mecanismo que a nuestra empresa le pueda llegar a funcionar es válido siempre y cuando eso, logremos tener evidencia de la voluntad del trabajador, en donde diga, yo sí quiero trabajar tiempo extraordinario, y evidentemente la evidencia del pago de manera adecuada en términos de la ley. No sé, Javier, ¿vas a comentar algo? Quería compartir aquí la jurisprudencia la que habla de los 60 minutos de la jornada continua. Déjeme si lo puedo Adelante. compartir en el chat, pero sería nada más eso. Ah, perfecto, ya está por acá en el chat entonces, no. No me deja copiarla. Igual, sí. Bueno, de igual me les comparto el registro. Ahorita veo como el registro se lo pueden anotar es 162.106. Esa es la jurisprudencia, es de tribunales colegiados, detonó en otra contradicción de tesis que respaldó lo mismo. Correcto, justo aquí la voy a compartir. Eh, sí, aquí la tenemos.
jornada discontinua. Es una jurisprudencia que viene del año 2011 y aquí nos señala que, si la podemos compartir. Sí, pues, al final cierra diciendo que la jornada continua es aquella en la que el descanso intermedio se puede disfrutar por el centro de trabajo y aún el centro del estado de media hora no supere los 70 minutos. Correcto, esta Es parte, la ¿no? última frasecita, discontinua es la que rebase una hora durante la cual el trabajador pueda retirarse de la empresa. Entonces, ahí va de los 60 minutos para adelante. De acuerdo. Pues muchas gracias. Con esto estamos dando por terminada esta charla. Se quedan todavía algunos temas pendientes. Ahí ya compartimos los contactos de nosotros, de Moisés, de Javier, de un servidor. Por favor, no duden en enviarnos un correo quien gusta seguir profundizando en el tema. De verdad, Moisés, pues muchas gracias que te hayan sumado a esta iniciativa en donde hemos colaborado desde Vega Guerrero Asociados y Castro Pizaña Abogados con esta análisis desde la perspectiva laboral y penal. Creo que hoy en día justo las reformas implican esto, el poder ver no solamente desde la parte laboral, no solamente desde la parte penal, sino justamente ver cómo podemos, desde la perspectiva de asesoría empresarial, cómo desde una y otra rama podemos dar estos beneficios a las empresas. Entonces, pues, muchas gracias, Moisés. Gracias a ustedes, un placer haber acompañado en este webinar tan interesante y estoy a sus órdenes con mucho gusto. Gracias a todos. Muy buenos días, gracias, hasta luego. Hasta luego. Gracias, hasta luego.